Hay que decir que este texto del libro de Enoc, les decía que el original se ha perdido, y por tanto el texto que tenemos hoy día en la época moderna es un texto que está compuesto de muchos textos que en algún momento de la historia hubo una mano de un escriba que se sentó, que tomó diferentes fragmentos de diferentes libros antiguos, los juntó, los editó, los retocó, y ahí pues salió lo que es el texto del libro de Enoc que le llamamos hoy día. Pero que los investigadores hemos sido capaces de examinar los documentos y las fuentes y de ver en el texto y decir, esto no pertenece aquí, esto es el fragmento de otro texto que se ha insertado. Y aquí se puede ver la diferencia en el estilo, en el contenido, etcétera, etcétera. Y así se ha determinado que el texto del libro de Enoc está compuesto por diferentes libros antiguos. Uno de estos libros es lo que se llama el libro perdido de Noé, que pues se ha identificado que ahora se le ha incorporado este texto de Enoc y forma parte del libro primero de Enoc. Hay que decir también que este libro primero de Enoc está compuesto también por otros fragmentos como el libro de los vigilantes, el primer libro de los viajes celestes de Enoc, libro del curso de las luminarias celestes, el apocalipsis de las 10 semanas del mundo. Tenemos luego un ciclo posterior de Enoc, es lo que se conoce como el libro de los secretos de Enoc, el apocalipsis hebreo de Enoc. Así que estamos viendo que todos estos fragmentos, aunque están relacionados con Enoc, pues son diferentes textos que en algún momento se compilaron, se editaron y se han puesto como un solo libro. Los autores de todos estos textos que les acabo de mencionar son desconocidos. Al perderse el original, al ser tan antiguos, estamos hablando del siglo III antes de nuestra era, es un periodo en que los sabios judíos de aquella época, pues estábamos viendo que el mundo estaba bajo la influencia del mundo griego también. El mundo judío pues está también desarrollando su pensamiento intelectual, pero no sin, digamos que recibir influencia aquí y allá externa, especialmente del pensamiento helenístico. Y hemos de decir entonces de que es en este contexto en que se pues vienen a escribir estos textos de Enoc. Hay que decir que en cuanto a Enoc, pues este profeta de Dios, que el texto del Génesis lo menciona y nos dice de que era un hombre justo y recto, que caminaba y andaba con Dios, y que hubo un momento en que Enoc misteriosamente desaparece. Dicen las fuentes que Dios se lo llevó, lo tomó. Y esto ha sido, pues, sin duda alguna, a través de las generaciones, sinónimo de debate, de especulación, de textos que se han ido escribiendo dentro de la tradición judía. Tenemos incluso diferentes parábolas e historias que se cuentan dentro de la nación judía que luego se escribieron más tarde, ¿no? Textos tardíos, pero que tienen como figura central al personaje de Enoc, donde se dice y se cuenta de cómo en su momento recibió ciertos mensajes divinos, la gente venía a él y en algún momento Dios le dice: ve preparándote porque llegará el momento en que pues se lo llevaría, ¿no? Porque la generación era tan corrupta que no podía estar incluso entre aquellas personas al parecer. Y llega el momento en que Enoc empieza a retirarse de la gente, más y más pasan días sin que la gente lo vea, aparece, se va meses sin aparecer y así hasta que llega un momento en que años y Enoc no aparece, hasta que finalmente se va a despedir de las personas, la gente le sigue y al final es arrebatado a los cielos. Muy similar a lo que encontramos en diferentes pasajes del texto bíblico. Por ejemplo, otro personaje que también fue arrebatado a los cielos en el carruaje celestial fue el profeta Eliyahu, el profeta Elías, entre otras personas, porque de hecho la tradición judía menciona que ha habido diferentes hombres que no han visto la muerte y que han sido llevados a los cielos. Por ejemplo, el siervo de Abraham, Eliezer, también dice el texto que fue arrebatado a los cielos. Por tanto, esto también viene dentro del contexto de la literatura mística, lo que más tarde va a desarrollarse como la Kabbalah, el misticismo judío, donde tenemos pues esta imagen o estos textos también que nos hablan de la Merkabah, este carro celestial, el carruaje celestial, donde al parecer es el mismo carruaje que se ha llevado a estas gentes o a estos profetas, y lo encontramos en un comienzo con el libro de Enoc. Y es muy interesante
vamos a ir desglosando poco a poco en diferentes vídeos con detalles pues estos diferentes textos del libro de Enoc uno a uno. Vamos a ir explicando este texto del libro de los vigilantes, del libro de fragmentos de un libro de Noé, y así explicaremos de los viajes celestes de Enoc, de los secretos y demás y demás.